magazine de Fernando comenzó. Ay, dale like, el programa se activó. Ya comenzó, ya comenzó. El magazine de Fernando comenzó. Ay, dale like, el programa se activó. Ya comenzó, ya comenzó. El magazine de Fernando. No te lo puedes perder, Fernando te va a entretener con historias locas y momentos de risa. En este programa la diversión se garantiza. Así que únete, únete, no te quedes atrás. Con cada video la alegría va a estallar. Entrevistas, risa, todo en un lugar. En nuestras redes sociales ven a disfrutar. El magazine de Fernando comenzó. Ay, dale like, el programa se activó. Ya comenzó, ya comenzó. El magazine de Fernando. Bienvenidos a Voces de Mallorca, el magazine de Fernando Asís. Y hoy tenemos el privilegio de contar con una presencia muy espectacular. Estamos en presencia de la abogada especializada en temas migratorios, Jani Castilla Fonseca. De antemano, Jani, te damos las gracias. Gracias a usted por estar aquí también. Dedicarnos este tiempo. Pues un placer para mí. Y bueno, nada, me siento orgullosa de que me hayas propuesto esta conversación y un poco para hablar de todo lo que está aconteciendo actualmente en el sistema de la política migratoria en España. Te voy a hacer una confesión y a decir un secreto. Uy. Este programa, el magazine de Fernando Asís, que voy a iniciarlo justamente a partir de hoy. Va a ser el primer programa que va a empezar a salir al aire. Y justamente preferí que fuera un programa de tanta importancia para los que estamos en este país. Y que mejor que empezarlo con una abogada como tú. Pues muchas gracias, espero que tengas mucho éxito y que que pueda yo volver nuevamente al programa contigo. Espero que sí. Bueno, vamos a comenzar. Te quiero preguntar. Si hay alguna razón en particular que te haya llevado a ti a especializarte en lo que es derecho migratorio. Bueno, en concreto, algo concreto no hay. Quizás es la propia práctica la que me ha llevado a especializarme en derecho de extranjería, porque cuando yo llego a España, que me pongo a homologar la carrera, lo primero que hago no tenía nada que ver con extranjería. Bueno, primeramente sí hice unas prácticas en un despacho de extranjería en el año 2009 y ahí pues era la recepción, pero bueno, un poco ya empezaba a tocar. Ahora, ¿qué pasa? Que como yo llego como extranjera a este país, lo primero que hago es comprarme la ley de extranjería y conocer qué requisitos yo tenía que cumplir para renovar cada vez que me tocaba renovar, y eso ya me hizo un poco encaminarme en que hace falta un extranjero cumplir en España para ir renovando hasta llegar a esa nacionalidad. Luego homologo la carrera y empiezo a trabajar en un despacho que se dedicaba más a lo que era el derecho laboral, el derecho civil y algunas cosas del derecho penal, con lo cual recuerdo que mi primera demanda fue una división de una cosa común, que yo no es nada que ver con extranjería. Empecé luego con temas de familia, de guardia y custodia, y luego paso a otro despacho de mi compañera María, y ahí sí ya me pongo un poco más
y me especializo en Derecho de Extranjería, toda vez que ella lleva otras cosas, pero es verdad que el mayor volumen de trabajo es de materia de extranjería. Y con ella empecé a aprender desde la base, es decir, desde que se presenta el expediente de extranjería, a llevarlo hasta recurso y llevarlo hasta un contencioso. Y ahí, pues bueno, ya me fui un poco encaminando por esa línea y es verdad que a día de hoy, pues llevo más derecho de extranjería que otras materias. Exacto. Pero has trabajado en derecho penal, Sí, he hecho penal. has hecho de todo lo que hace un abogado, siempre y cuando las posibilidades y las circunstancias se lo permiten. Así mismo. Hemos hecho declaración de incapacidad, y hemos hecho muchas cosas, pero luego, pues bueno, nos hemos enmarcado más en la extranjería, quizás por la práctica, y bueno, no quiere decir que mañana no pueda volver de nuevo a esos otros temas. ¿Graduada en la Universidad de La Habana? Sí, me gradué en el año 2005 en la Universidad de La Habana, luego regreso a la isla, hago allí las prácticas, bueno, lo que es el servicio social en la Isla de la Juventud, En Cuba. en Cuba. Me voy a la Isla de la Juventud, allí estoy como profesora en la Universidad de Derecho que se abre nueva en la isla, profesora de Derecho Penal, por lo cual yo en Cuba nunca hice nada de Derecho Administrativo, solo hice penal y lo hacía en el bufete colectivo de la isla asociado en ese momento a la universidad, porque yo era profesora de la universidad y hacía Derecho Penal en los casos de oficio, algún que otro caso en el bufete. Luego, ¿qué pasa? Que yo a los 2 años de terminar el servicio social me vengo para España, por lo cual yo no tuve tampoco mucho desempeño laboral en Cuba. Una vez aquí, pues tuve que cuando llegué empezar como todos, haciendo lo que se podía. Eran años duros porque año 2009, crisis aquí en España. Mucha crisis. Y pues bueno, trabajé cuidando a un niño, cuidando a una persona y a la vez empezaba a homologar la carrera. Y bueno, fueron años difíciles, pero al final todo poco a poco tomó su camino. Tomó su camino. Te voy a hacer una confesión. Estudié Derecho Ah, pues no lo sabías. 5 años y medio ¿Dónde? en la Escuela Tamayo en La Habana, en Cuba. Dejé la carrera faltándome 3 asignaturas para graduarme. Pues mira, ¿Duro? pues sí que fue duro, porque yo recuerdo, y te diré, y te haré hoy yo una confesión. Recuerdo que yo podía haber venido cuando yo estaba en cuarto año de la carrera, y yo dije que no, que yo iba a terminar la carrera de Derecho, y me dijeron, es que luego tienes que hacer el servicio social. Y yo dije, yo me quedo, hago mi servicio social, y luego yo me voy para España ya con el título, porque me daba ese sentimiento de dejar las cosas a media, y dije, no, si será, será, pero en su momento. Y fue lo que hice. Yeah. Pues yo cometí ese error. Pero bueno, Bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? sí. Hani, en el decursar de su carrera, ha tenido que enfrentarse, me imagino, a muchos desafíos. ¿Pudiera un poco Sí. conversar sobre estas cosas? Bueno, a ver, desafío, vamos a empezar que para cualquier extranjero el primer desafío es llegar a un país que sí tiene muchas cosas muy parecidas al tuyo, el idioma, la familiaridad de la gente, pero el empezar de nuevo, el saber que tienes que empezar de cero es difícil para cualquiera. De ahí que luego tienes que ponerte a estudiar, porque yo dije, bueno, yo empecé a trabajar, pero con el objetivo de ir ahorrando dinero para enviar para Cuba, para que esos documentos pudieran legalizarse. Así que yo no es que me traje todo legalizado, yo las cosas es poquito a poco y hacía un dinerito, mandaba a Cuba, legalizaba documentos, esos documentos venían para acá, yo presentaba la homologación y a partir de ahí llega un requerimiento, donde hay que hacer una serie de asignaturas y en ese momento aquí en Mallorca, porque yo quería estudiar en la UNED, una universidad que me permitiera estudiar y trabajar a la vez, y no había un programa de homologación en esos años y me tuve que matricular en Madrid. Entonces, los viajes a Madrid, conoce Madrid, ve yo iba en los periodos de exámenes, en junio y en septiembre. Me presentaba todas las que podía, regresaba y así hasta que logré hacerlas todas. Entonces, luego otro desafío, porque luego tienes la carrera, tienes el título y no sabes para dónde vas a tomar. Y ahí empecé en esos despachos como pasante. Sí, vas a aprender, no es una nómina, no es un contrato, vas a aprender, pero bueno, en ese momento era lo que yo quería hacer.
aprender y ir aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de acá, hasta que tú vas tomando tamaño de bola, porque también la práctica procesal es completamente distinto a la teoría. Y recuerdo que, ¿sabes qué hacía Fernando? Me iba con una libretica al penal, al juzgado penal, me sentaba en los juicios, yo no conocía ni quiénes eran, ni las partes ni los abogados, con mi libretica y me tomaba nota. Luego terminaba y le decía al abogado, me parecía, porque es verdad, si me parecía una buena defensa, pues yo ni conocía, pero decía, qué bien, qué artículo, y ellos, pues muy bien, me decía. Y así yo empecé un poco a ver, porque me daba un poco el miedo de cómo dirigirte al juez, de qué expresiones utilizar que sean de aquí y no las típicas que conocemos en Cuba. Y era una manera un poco de meterme en ese mundo. Y lo hice bastante. Me sentaba ahí con mis notas, a tomar notas, a ver qué resultaba. Y bueno, la verdad que aprendí. Eso se llama dedicación y profesionalismo. Pues muchas gracias. Sí. No todo el mundo hace las cosas así. Hay quien le basta con lo que va aprendiendo y con lo que va viendo en el decusar del tiempo. Pero ya cuando uno está interesado realmente en llevar su carrera a otro nivel, pues hace cosas así como es. Bueno, realmente es, o sea, como tú dijiste, todos los emigrantes que llegamos a un país determinado, pues tenemos desafíos y cosas, y depende de nosotros lo que logremos en la vida. Y bueno, tú lo has demostrado. Tienes tu despacho, tienes tu trabajo, tienes tus clientes, y eso es muy, muy importante. Vamos a entrar un poco en un tema ya un poquito más particular de esta conversación que estamos teniendo. Tenemos entendido que en este año 2025, y justamente a partir de este mes, de mayo, se pondrán en vigor nuevas políticas desde el punto de vista migratorio en España. ¿Es posible tener información o hacerle llegar información a todos aquellos que nos están viendo y escuchando? Pues sí, mira, es importante saber que esta normativa, es decir, esta nueva normativa que es el Reglamento de Extranjería, es el Real Decreto 1155/2024, es de fecha de noviembre del 24. El 20 de noviembre se publicó en el BOE, pero entra en vigor ahora el 20 de mayo del 2025. Quiere decir que toda esa normativa a partir del 20 de mayo es que se va a poder poner en práctica. Es muy importante todas las cuestiones que plantea, pero quizás yo por cuestión de tiempo he hecho referencia a las cuestiones más importantes y en este caso vamos a hablar sobre quizás 3 o 4 temas que para mí resultan importantes y novedosos. Lo primero es que el familiar de comunitario, ese familiar de comunitario que se conoce hoy y que se regula por el Real Decreto 240 del 2007 de 16 de febrero, pasa a formar parte de este Real Decreto. Antes estaba como una normativa comunitaria y ahora entra dentro del Real Decreto 1155. Pues bien, aquí va a permitir, igual que actualmente, regularizar al cónyuge, regularizar a la pareja de hecho registrada, regularizar igualmente a la pareja de hecho no registrada, siempre y cuando hay una convivencia previa de 12 meses o tengan un hijo en común. Y a los hijos. Y aquí empiezan ya los cambios y novedades. Hasta ahora a los hijos siempre se podía regularizar, pero lo importante, el cambio fundamental es en cuanto al límite de la edad. A día de hoy el límite está en 21 años. A partir del 20 de mayo... ¿Es posible entonces que una persona de edad mayor que tenga jubilación o algo así no pueda acogerse a esta parte que usted ha dicho? Sí se puede acoger, siempre y cuando demostremos, y todo tiene que ser documentalmente, de que esa jubilación no es lo suficiente como para cubrir las necesidades básicas elementales
de esa persona en el país de origen. Estamos hablando, si es una pensión de 120 pesos cubanos al nivel de cómo está el coste de la vida en Cuba o en cualquier otro país, pues demostramos que con eso no es suficiente y que esos envíos de ese hijo o de esa hija española es lo que permite a esa persona mayor subsistir y cubrir esas necesidades fundamentales. Entonces, en esos casos, sí se puede hacer aunque se cobre una pensión. Pero no sé, tengo entendido que hoy en día en Cuba las pensiones mínimas están alrededor de los 1.500 pesos. Igual, aunque sean 1.500, siempre que lo podamos demostrar, Que no le da suficiente eh, para. claro, pero todo con documento. En ese caso, a veces aportamos el cambio de la moneda, el coste de la vida, porque recordar que son funcionarios españoles, que no tienen por qué saber cómo se vive ni las condiciones de cada uno de esos países, ni en Colombia, ni en Cuba, ni en República Dominicana, por lo cual todo esto hay que demostrarlo documentalmente y es ahí la importancia de que el gestor, el abogado o el propio interesado se presente el trámite a manera personal, pueda, mediante escrito, explicar en qué concepto aporta cada uno de esos documentos que acompaña con la solicitud. Pues bueno, seguimos entonces. Una cosa importante del cambio del reglamento y es que en este capítulo de familiares de personas con nacionalidad española introduce le da residencia a la madre o padre de un menor de nacionalidad española. Antes eso estaba dentro del arraigo familiar, pues ahora se saca del arraigo familiar y se coloca en los familiares de los ciudadanos españoles. Los mismos beneficios le concede. Aquí no ha cambiado nada, simplemente se ha colocado de un sitio a otro. Igual en cuanto a los hijos de españoles de origen. A día de hoy, un hijo de español de origen se le puede hacer una residencia por arraigo familiar. Pues al 20 de mayo igualmente se le puede hacer la residencia, pero entra dentro de los familiares de ciudadanos de españoles, es decir, un familiar de una persona que tiene ya la nacionalidad. Y esto es importante porque en Cuba tenemos muchos de los que los padres han obtenido la nacionalidad de origen por la Ley de Memoria Histórica del 2007 y por la actual Ley de Memoria Democrática del 2022. Pues esos hijos tienen derecho a una residencia en España una vez que se demuestre que sus padres son españoles de origen. Y eso es importante. Ahora también ha subido en Cuba un tema que hay muchas personas buscando su ascendencia y se dice que nietos. La ley dice hijos y nietos. Ahora, ciertamente, y la práctica, porque a veces me he tocado con eso en el registro civil de aquí, de Palma. ¿Qué pasa? Que el registro de Palma no es competente para conocer todos los casos que los tenemos que enviar a Madrid. Y Madrid está siendo bastante duro y solo está aprobando a los hijos de españoles de origen. Está aprobando a los nietos solo en aquellos casos que se demuestre el exilio. Si no se demuestra el exilio, los está denegando. Por lo cual, es como a veces digo yo, igual pasará con esta ley, que la ley luego se interpreta de manera diferente y no sé por qué en cada una. Entonces veo que sí, en Cuba, en el consulado de España en La Habana están saliendo los nietos, pero aquí en España tengo nietos aprobados, pero porque han demostrado el exilio. Sí. Ciertamente. Luego hay que hacer recursos de esas denegaciones. Lo que pasa es que son procesos lentos. Un recurso aquí a lo mejor nos lleva un año y medio en tener una resolución firme, en tener una sentencia que un poco con el tiempo siente jurisprudencia. Entonces, son cosas que con el tiempo se verán si realmente van a aceptar aquí a los nietos, aunque no tengan el exilio demostrado. Una novedad importante de este nuevo reglamento, y volvemos al Real Decreto 1155 del 2024, y es el inciso G del artículo 94. Y es que habla de cuando usted es español y tiene reconocido algún grado de dependencia. Cuando decimos reconocido nos estamos refiriendo a que está reconocido por la Ley de Dependencia, Ley 39 del 2006, del 14 de diciembre. Y usted aquí no tiene a nadie y tiene un familiar en un estado, es decir, un familiar que no tiene
nacionalidad española ni tiene nacionalidad en ningún estado de la Unión, pues usted puede hacerle, es decir, el trámite para que venga a cuidarle. A ocuparse de... Y esto es una novedad que no estaba en el actual reglamento de familiar de comunitario. Claro, es verdad que se dan ciertas condiciones que tiene que estar reconocida esa situación de dependencia. Pero bueno, algo nuevo que permite a otros supuestos, es decir, incluir otros supuestos que se quedaron completamente fuera. Luego, la familia extensa. La familia extensa, todo el mundo me habla de familia extensa. Sí, un primo, un sobrino, una abuela es familia extensa, pero cuidado, siempre hay que demostrar la dependencia económica. Yo recuerdo hace unos años que tuve un caso de una abuela, la nieta estaba aquí, la abuela estaba en Cuba, una señora ya mayor, sola, viuda, el hijo había fallecido y solamente tenía esa nieta que se encontraba en Cuba. Hicimos todos los trámites y esa abuela hoy en día está aquí, tiene presidencia, pero acreditando que el único familiar que tenía era esa nieta y que era esa nieta que durante los años previos, con los que envíos y con demás documentos, demostramos la dependencia económica, por lo cual no se puede decir, la familia extensa no salen todos. Sí, hay algunos que salen. Siempre que se demuestre esa situación de dependencia, pues saldrá. Luego, novedad importante en cuanto al procedimiento. Es decir, vemos que un poco se mantiene el familiar de comunitario que existe a día de hoy. ¿Dónde está el cambio en el procedimiento? Que si es español, está aquí, reside en España, pues el trámite ha de presentarlo el propio español ante la oficina correspondiente para ese familiar que está en Cuba. Quiere decir que si usted está aquí y tiene a su mamá y a su papá en Cuba, ya no tiene que decirle que hay que pedir el visado y una vez que entre que se pide la residencia. No, se pide directamente la residencia en la oficina de extranjería y una vez aprobada ya sus padres irán a pedir un visado en base a una resolución de la administración española correspondiente aprobada. Y eso es una novedad muy importante. ¿Quiénes los harán en Cuba? Pues aquellos que estén en Cuba. Si tanto el español como ese cónyuge o ese hijo está en Cuba, pues el trámite se hará ante el consulado correspondiente de España y ahí ya vendrá directamente con la residencia. Y hay otros casos que también se harán aquí, supongamos, español que se casa con una ciudadana colombiana o cubana que ya se encuentra en España. No la vas a mandar a Cuba, y ahí está aquí, pues esos también se van a poder hacer por aquí, o los hijos menores de 18 años también se pueden hacer aquí. Importante en el caso de los hijos menores, para regularizar a un hijo menor en España, siempre hace falta el consentimiento expreso del padre, ante notario o bueno, el de aquí convive con él, sino del que no está aquí, de ese hay que tener el consentimiento para que ese menor resida con el otro progenitor en España. Consentimiento que tiene que ser de manera expresa, porque he visto muchos autorizos que dicen para viajar y para cualquier trámite. La Oficina de Extranjería es bastante exigente con el tema de los menores y exige que de forma expresa se diga para residir en España, con el nombre del progenitor, ¿comprenden? Porque estamos hablando de un menor y los derechos de los menores, pues es importante garantizarlo. Otra cuestión, y vamos... Vamos. Eso sucede, vamos a suponer que sea un padre cubano, pero que no está viviendo en Cuba, está viviendo en Miami. Igual tiene que tener igual, simplemente que hay que ver en cada país cómo se hacen esos documentos. En el caso de que ese progenitor, y tengo muchos casos, están en los Estados Unidos, pues pedimos que se autorice, igual se haga ante notario y se apostille. Si Cuba, al no pertenecer a la apostilla de la Haya, pues ahí siempre vamos a pedir legalización por MINRE o actualmente ahora el MINJUS y el posterior legalización del Consulado de España en La Habana. Si está en los Estados Unidos, pues sería, o cualquier otro país que pertenezca a la apostilla, pues sería debidamente apostilla. Sí, porque ya ahora en Cuba no se hace el trámite de red, sino el Ministerio de Sí, efectivamente. Otra cuestión importante que no quería dejar hablar es la disposición transitoria quinta. Esa disposición transitoria de este nuevo reglamento es súper importante y explico por qué. Para el caso de los hijos mayores de 18 y para el caso de los ascendientes.
¿Qué dice la disposición transitoria? Que en este caso, aquellos que se encuentren en territorio español al momento de la publicación, estamos hablando al 20 de noviembre del 24, que es cuando se publicó, van a poder regularizarse a partir de su entrada en vigor en mayo del 25 durante 6 meses, tienen hasta noviembre. ¿Por qué? Porque recordar que este reglamento viene un poco orientado a que ese familiar esté en el país de origen. Simplemente van a dar un plazo para regularizar a aquellos que están aquí. Y aquí el problema fundamental será cuando ese hijo o ese ascendiente ha entrado posterior a la entrada en vigor. Supongamos que ese hijo que tiene 25 años, no lo puedes hacer por el actual reglamento porque el límite es 21, pero entró después de la entrada en vigor del reglamento. Ese se queda fuera. Se queda fuera porque si entra en enero, en febrero, tiene 24 años, por la edad el nuevo reglamento se le aplicaría, pero por el momento de entrada en España no entraría. Entonces, en esos casos tendría que volver a Cuba para poder hacer el trámite como corresponde, a no ser que se busquen otras vías de regularización que no sea como familiar de personas con nacionalidad española. Eso también puede suceder. Vamos a ver. Porque también lo que digo, la ley, justamente tenemos una conferencia en el Colegio de Abogados en estos días para un poco directamente con la administración, porque a día de hoy lo que hacemos es interpretar y cada uno interpreta un poco a su forma, pero luego hay que ver cómo la administración va a dirigir y va a orientar cada uno de estos aspectos, ¿vale? Pues vamos a hablar ahora sobre otra cuestión, los arraigos. Si hemos estado un poco debatiendo el tema de los familiares lesos españoles, pues ahora vamos a ir al tema de los arraigos. Los arraigos también hay novedades, cambian algunas cosas. La primera es el tiempo de estancia. Sí, tiempo de permanencia previo que yo a partir del 20 de mayo le voy a pedir a un extranjero, ya no serán 3 años, bajaremos a 2 años para poder regularizarse. Igualmente, pues es decir, dependiendo del tipo de arraigo, y ahora vamos a entrar en ello, se requerirá el contrato o no. Y vamos a ver, existen varios tipos de arraigos. El primero es el arraigo de segunda oportunidad. Este arraigo está pensado, es el actual arraigo laboral, para aquella persona que ha tenido residencia en España y por algún motivo pierde esa residencia. Si usted demuestra que lleva 2 años en España, con su empadronamiento, con sus documentos que acrediten esos 2 años y 6 meses cotizados, usted vuelve a recuperar, por decirlo de alguna manera, esa residencia. Importante que aquí sí hay algo que hay que matizar y es que nos dice que esa residencia previa no puede ser un arraigo por circunstancias, es decir, una residencia por circunstancias excepcionales. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una residencia ya por circunstancias excepcionales, la pierde, no puede pedir un arraigo de este tipo de segunda oportunidad. A lo mejor si usted tiene una residencia temporal y ahí la pierde, pues sí puede ir a un arraigo de segunda oportunidad. Lo otro es el arraigo sociolaboral, que son esos los que a partir del 20 de mayo más vamos a presentar. Es aquel caso donde se acredita, además de los 2 años de estancia en España con los documentos, esto es importante, no solamente hay que demostrarlo con el empadronamiento, sino hay una serie de documentos que acreditan que usted ha estado físicamente aquí, que ha tenido una continuidad en el territorio español. Es importante, ¿por qué? Porque hay veces que la persona viene, se empadrona, se puede ir a Francia y a Alemania. La administración necesita conocer que realmente usted esos 2 años ha estado aquí y es por ello que pide esa serie de documentos que acreditan esa estancia. Pues lo otro es el contrato, es la otra novedad que igual el contrato a día de hoy está, solamente que a día de hoy tiene que ser un contrato de 40 horas o varios contratos que a la suma me alcancen las 40 horas. 40 horas semanales. Semanales, efectivamente. Pues ahora con el nuevo reglamento a 20 horas, el mínimo serán 20 horas semanales. Es decir, que usted se va a poder regularizar con un contrato de 20 horas o con varios contratos que a la suma alcancen las 20 horas. También lo hemos hecho de esa forma. Es una novedad que un poco beneficia al extranjero. Yo sé lo difícil que es a una persona que está en situación irregular el encontrar a esa persona, ese empleador que confíe en él para hacerle la oferta y para comenzar a trabajar. Y si son 40 horas, pues
mucho más difícil. Si al menos ahora con 20, pues le da un poquito más esa posibilidad de encontrar ese empleador. Luego está el arraigo social. Esta mente ahora, Ajá. ¿solo funciona para el arraigo o también puede funcionar, por ejemplo, para alguien que va a traer a alguien de Cuba, por ejemplo, y le van a hacer un contrato porque es familiar de... No, solo para el arraigo. Aquí tenemos que ver que cada capítulo, cada título tiene sus propios requisitos. Si esta modificación está solo para los arraigos. Si hay que hacer un inicial de trabajo, ahí sí que el inicial de trabajo es cuando usted hace un contrato aquí a un familiar que está en el extranjero, ahí sí el contrato tiene que ser de 40 horas semanales, efectivamente. En cuanto al arraigo social, el arraigo social es cuando existen vínculos con otros extranjeros que ya tienen residencia. Un matrimonio donde ya el cónyuge, es decir, ya tiene residencia y la esposa ahora puede pedir el arraigo con los medios económicos del cónyuge siempre que sean suficientes. Aquí también hay algo, bueno, y en cuanto a los vínculos vamos a limitar, que hablamos de cónyuge, de pareja registrada, de hijos, de ascendiente, que cuando leemos este apartado del arraigo social, habla sobre el informe de esfuerzo de integración. Este informe, porque este no es el informe de arraigo social del ayuntamiento, no. Este es un informe un poco más profundo. Ahí se va a valorar conocimientos constitucionales, conocimiento de derechos, de lo que es el Estado español, de instituciones de la Unión Europea, de las lenguas. Entonces, es un informe que va a ser un poquito más detallado y a lo mejor requiere un curso, una preparación y un examen. Es por eso que parece, pero ese informe hay que ver a quién se lo pedimos, porque si no, entonces yo te puedo decir, te puedo regularizar con los medios económicos de tu cónyuge, pero me tienes que hacer un informe, me tienes que traer el informe favorable, tendrás que hacer el curso y solo cuando eso podremos. Entonces, esto ahora mismo no se lo puedo puntualizar cómo será, pero a lo mejor más adelante podremos vernos y ya te diré, mira que la práctica es... Este arraigo social no permite Sí. permiso, no. Sí permite, y esa es la otra novedad, que este arraigo social también va a permitir trabajar. Todos los arraigos, incluso el que íbamos a tocar ahora, vamos a tocar el socio formativo, también se puede trabajar, pero en el socio formativo serán 30 horas. Aquí lo único que hay que acreditar es el curso o un compromiso de un curso, pero incluso se puede hacer cuando ya se está matriculado. Entonces, ahí vamos también a mirar en la práctica cómo lo vamos a hacer, porque también va a permitir trabajar. Pero sí, el social con los medios económicos de ese familiar directo también te va a permitir trabajar en España. Y eso es una cosa buena, porque vas a ayudar a ese familiar y a la vez, aunque sea por tus medios económicos, le vas a dar la posibilidad de que pueda trabajar en España y luego ya hará su renovación. Porque ese en el anterior no era así. En el actual, no, En el actual, mejor dicho, no era así. no es así. No, no, Permiso de presidencia y ya está. muy así mismo es. Así que Claro que yo vine así hace 19 años ya. y tuve mi experiencia en el ayuntamiento porque le dije, no, yo no vine aquí que me mantuviera, yo vine a trabajar y me dijeron, bueno, Y su permiso no lo permite. Pues sí, es verdad. Actualmente yo regularizo a muchos cónyuges con los medios económicos de ese otro cónyuge que trabaja, pero no se le permite trabajar porque la actual normativa no lo permite. Pero la del 20 de mayo sí da esa opción. era sucio. El arraigo, y hay una importante, arraigo familiar. El arraigo familiar no desaparece, pero sí recordar que anteriormente les comenté que el ser madre o padre de un menor de nacionalidad española ya no va a ser arraigo familiar. Ya eso pasa a los familiares de personas con nacionalidad española. El ser hijo de español de origen ya no va a ser arraigo familiar. Igualmente va a pasar a los familiares de esos ciudadanos con nacionalidad española. Pero queda el arraigo familiar. ¿Para quiénes? Pues bien, esto es para el caso, y tenemos casos como este, de que usted sea madre o padre de un menor italiano o de un menor francés y que reside aquí con ese menor y que el menor está bajo su guardia y custodia, pues usted puede obtener un permiso de residencia y trabajo en España porque usted tiene un menor a cargo de una nacionalidad de un estado de la Unión. Y esto también es súper importante porque tenemos muchos casos así.
Y bueno, antes quería también hablar, antes de dejar el tema de los arraigos y los asilos. Un tema que aquí a consulta viene muchísima gente. ¿Qué pasa con esos solicitantes de asilo a día de hoy? Asilo político. Asilo político, sí. Tenemos muchos casos de personas que llegan a España y en ese primer año hacen una solicitud de asilo. La solicitud de asilo no es una cosa rápida. Usted hace una solicitud y esa solicitud pues va a Madrid, demorará un tiempo en que el Ministerio del Interior pues dicte la correspondiente resolución en relación a su caso. Pues bien, si llega el 20 de mayo y usted no tiene esa solicitud de asilo denegada o desestimada, usted no va a poder regularizarse por el actual reglamento con ninguno de los arraigos existentes. Esto que te estoy comentando es lo que dice la disposición transitoria quinta del reglamento. Que un solicitante de asilo se va a poder acoger a alguna de estas modalidades de arraigo siempre y cuando a la entrada en vigor del reglamento tenga su asilo desistido o tenga el asilo denegado. Si no lo tiene, denegado o desestimado, perdona. Si no lo tiene, Tiene que esperar. tiene que esperar a la denegación expresa y a partir de ahí entonces es que va a contar los 2 años. El tiempo previo no va a contar, es como que estuvo y no estuvo. Ha estado en España, pero luego ese tiempo no te va a contar para hacer alguna de las figuras, acogerte a alguna de las figuras de los arraigos. Es en el caso de los asilos. De los solicitantes de asilo. Y tiene todo para hacer un arraigo social hoy, que como se llama, con su contrato de 40 horas y demás. Mi consejo es que intente y que lo haga porque después del 20 de mayo es muy difícil. Y ahí un poco vuelvo a la pregunta que me hiciste de cuán beneficioso es este reglamento para los extranjeros. Y creo que mi respuesta en ese momento fue depende de la situación en que se encuentre ese extranjero. Porque si estamos hablando de un solicitante de asilo, vemos que esta normativa no es algo que le va a favorecer. Si es un comunitario, es decir, si es un familiar de esos ciudadanos con nacionalidad española que tiene 24 años, 25, que no entra por el actual, sí entrará con este reglamento. Es decir, que depende del punto en el que estemos, pues beneficiará a unos y menos a otros. Pero igual no podemos perder las esperanzas de que salga algo que ayude a esos solicitantes de asilo. Y por ejemplo, me dice que a partir del 20 de mayo, o sea, que tiene hasta el 20 de mayo aquel que quiera desistir para acogerse a las nuevas posibilidades. No. Para hacerlo por el actual. O sea, para hacerlo por el O por el actual reglamento. Exacto. Porque con este, si no lo tiene, acuérdate que te comenté que con el nuevo reglamento no vale el desistimiento voluntario. Ya. Tiene que ser una resolución denegada o desestimada, que te hayan desestimado un recurso, comprende judicial, pero no vale mi desistimiento voluntario. Por eso es que lo estamos haciendo con el actual, porque luego que entre el nuevo, no podremos. No puede desistir, simplemente tiene que esperar a la resolución. Y a partir de ahí esperar los 2 años. Vale, ahora, ¿hasta qué día exactamente, antes del 20 de mayo, puede una persona desistir para reírse por el acto? Bueno, a ver, la historia es que yo todavía lo estoy haciendo, los desistimientos, pero también es que estamos cortos ya de tiempo. Corto de ti. Yo creo que ya yo los que tengo son los que voy a presentar, ya no voy a coger ninguno porque me veo muy ajustada. Es verdad que uno presenta el desistimiento y ese desistimiento suele demorar. A veces he obtenido respuestas, resoluciones, pero a veces no. Por lo cual, ¿tienes de plazo hasta el día 19? Sí, pero yo no lo ajustaría tanto porque también hay que presentar en extranjería antes del 20. Entonces, el que no lo ha hecho, yo creo que ya está muy ajustado de tiempo como para hacerlo. Sí. Porque, a ver, vamos a suponer que la resolución, que el desistimiento sea, salga o sea, que sea positivo, después vete, ya no sí. Bueno, pero yo hice la solicitud antes, y en ese caso sí, creo que lo valorarán. Vamos a ver, ya te comentaré porque tengo muchas solicitudes presentadas, pero todavía no resoluciones de estos casos. Cuando pase el tiempo ya te podré decir, Fernando, sí, ha salido bien. Porque es como digo yo, el derecho no es la matemática.
No son cuestiones que son De 2 más 2 a 4. no, esto es a base de interpretación, de instrucciones que salen, y es como digo yo, a veces parecemos unos científicos probando si esto funciona, si no, yo creo que sí, y para eso están los contenciosos. Luego, para ese criterio que tú consideras que podía ser y la administración no lo ha valorado de la manera que tú entiendes, pues tú puedas llevarlo a una valoración de un juez para que él considere lo que estime y si, bueno, tienes tu criterio, pues mucho mejor. Claro, por supuesto. El derecho es así, el derecho, incluso muchas veces en una misma situación, en 2 personas diferentes, no da el mismo resultado. Pues lo he visto, un mismo caso, contenciosos presentados en 2 contenciosos distintos con resultados completamente diferentes. Sí. Pues bueno, más o menos en cuanto a las renovaciones, no quería dejar un poco de hablar de las renovaciones, y es que las renovaciones ahora van a ser a 4 años, es decir, que ya no será 1 año a 2 años, sino directamente a 4. Y una cosa importante que se va a poder trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Es súper importante. Desde el primer momento. Bueno, en los arraigos sí, siempre se ha podido, pero luego cuando tú renovabas, tú tenías que renovar con cuenta ajena o con cuenta propia, y si tú renovabas con un contrato de cuenta ajena, te tenías que mantener por cuenta ajena. Que va a haber este nuevo reglamento, va a dar la posibilidad de trabajar indistintamente por cuenta ajena y por cuenta propia sin tener de qué pedir esa autorización, porque es verdad que si se pide la autorización y se modifica, pues bueno, pero ahora el que tú puedas hacerlo sin necesidad de hacer un trámite de una modificación de tarjeta, pues es mucho más ventajoso al interesado y ahí, pues, al extranjero, por supuesto. Eso, hay bastantes beneficios ahorita en esta nueva política migratoria Sí. que realmente nos da a nosotros un respiro, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí, considero que tiene cosas que hay que ir perfeccionando y considero que a la larga se hará a través de instrucciones. Ese mismo tema de los asilos, a lo mejor sale algo que un poco luego podemos buscarle una solución a esos solicitantes de asilo que todavía no le ha llegado una resolución expresa. Ya veremos por el camino qué sucede con todas estas normativas que van a salir, que sale. Bueno, Fernando, eh, ya te he hablado un poco de todo lo que los cambios más importantes de la normativa. Es verdad que hay muchos detalles que a lo mejor no he podido entrar como quisiera, pero es que es bastante larga como para en esta entrevista o en esta conversación poder abarcar todo. No, por supuesto, además yo me imagino que aquella persona que realmente quiera un poco interesarse más o buscar más o que esté en alguno de estos casos, pues bueno, en su momento, eh, ya sea contigo o con otro abogado o con quien sea, tendrá toda la información completa. Porque además, los abogados son ustedes, nosotros somos los que necesitamos del trabajo de ustedes y la mayor información, realmente yo considero que quien la debe tener es el abogado, es el funcionario en cuestión que se dedique a llevar, a solucionando nosotros estos problemas. Nosotros lo único que, como tú explicaste anteriormente, lo que tenemos que buscar es el lugar y la guía necesaria y justa para poder lograr nosotros en nuestro objetivo cuanto a temas migratorios y demás. Otra cosita. ¿Cuáles pueden ser los errores más comunes que cometen las personas durante cualquier trámite migratorio y qué consejo tú le darías? Bueno, pues hay varios errores que he visto y quizás el más común puede ser el no informarse desde el momento en que se llega a España de la situación que se tiene y de lo que se debe ir previamente haciendo para en un futuro presentar ese permiso de residencia. Y esto sucede en los arraigos, donde hay que demostrar esa permanencia de 2 años previos al momento de la solicitud, y me doy cuenta que cuando, bueno, 3 años a día de hoy, 2 a partir del 20 de mayo, a día de hoy yo exijo los 3 todavía. Cuando tengo al cliente y le digo que me acredite documentalmente esa estancia en España, pues no tenemos apenas documento.
Entonces, es importante guardarse esos documentos. No únicamente basta el justificante del empadronamiento histórico. Hay que demostrar con otros documentos válidos en derecho y expedidos por las propias administraciones españolas. No tiene la misma validez un envío de dinero que se realiza por RIA, por Western, que unos cursos de formación que haya podido realizar en ese periodo de tiempo, o los movimientos de la tarjeta del bus, o los movimientos de las visitas médicas, o cualquier otro documento expedido por un administrador, por una administración española, como puede ser Cruz Roja, Trabajadora Social. Entonces, me encuentro que luego apenas tenemos documentos y resulta muy difícil sacar adelante ese expediente cuando apenas hay documentos para demostrar esa permanencia. Igualmente, si usted está pensando traer a un familiar, a una madre, a un padre, eso lleva a un proceso previo. Siempre tiene que asesorarse porque usted tiene que tener un tiempo de envíos, usted tiene que saber todos los documentos que del país de origen se van a necesitar, por lo cual no pueden, a veces vienen clientes y pretenden hacer el trámite del padre a los 2 o 3 meses. Digo, pero es que si no tenemos 12 meses de envío, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Siempre asesorarse antes de hacer el trámite para saber qué es lo que hace falta. Otro error es verdad que los trámites administrativos y ahora con todo el sistema digital están encaminados para hacerlo el propio interesado, pero cuidado, hay que saber hacer esos trámites, cómo solicitarlo y cómo contestar, porque me sucede que lo presentan ellos mismos ante la oficina de extranjería, pero luego le viene un requerimiento y no saben cómo hacer ese aporte que le han solicitado. Y es ahí donde digo, si lo vas a hacer electrónico, tienes que estar pendiente de las notificaciones y de cómo contestar esa notificación. Los plazos administrativos hay que cumplirlos. Una contestación fuera de plazo es causa de denegación o archivo de ese expediente. Y luego eso sí es una solución ya un poco difícil de echar atrás. O hay que volverlo a presentar, o en alguno de los casos, si estamos en una renovación y se archiva y ya no se puede volver a presentar, hay que volver al punto cero de los arraigos. Es como si fuera del principio, de primera. Así mismo. Entonces es muy importante que si la persona lo va a hacer sola, que sepa lo que está haciendo, que a veces es mejor acudir a un profesional, porque si luego hay algún problema en ese expediente, que sepa cómo solucionarlo, cómo hacer un escrito, cómo presentar eso que se le está requiriendo. Bueno, ya, estos son cosas que es importante que todos lo tengamos en cuenta, porque después muchas veces lo que hacemos es que decimos, bueno, el abogado no hizo bien el trabajo, o la persona que me orientó no me orientó bien, que muchas veces es porque no hacemos las cosas desde el primer momento como debe ser. Así que, Así mismo. ¿qué recursos u organizaciones recomienda para aquellos que necesitan asistencia legal en temas migratorios? Bueno, aquí mismo en Palma tenemos la OFIN. La OFIN se dedica un poco a darle ayuda, a asesorar a ese extranjero, pero igual al abogado, al gestor que se dedique, buscar a alguien que sea especializado en esa materia, que conozca del derecho de extranjería y que le pueda ayudar, que le pueda orientar cuál es el mejor supuesto para su caso. ¿Comprende? Porque es importante y le digo, yo recuerdo ver solicitudes de familiares de comunitarios mayores de 21 donde no había dependencia económica, donde era denegado cuando era hijo de un español de origen. Digo yo, ¿y por qué no se pidió directamente como hijo de español de origen? Si es verdad que la residencia es de 1 año, la otra es de 5, pero es segura. Para tener una denegación, mejor irme por una vía segura. Por lo cual, yo siempre aconsejo una buena asesoría, ya sea ante una de la administración, una organización de la administración, como ante un profesional dedicado al derecho de extranjería. La OFIN orienta, asesora, pero no ejecuta. Pero no presenta. No presenta. No presenta, por lo cual es el interesado quien tendrá que sacar la cita, presentar el trámite y esperar. Y ahí entonces, si viene el requerimiento, igualmente no sabe contestarlo, volvemos al principio. He tenido muchos casos así, con requerimientos o que
han pedido la cita de extranjería y extranjería le ha dado la cita y ya cuando se ha presentado extranjería ya está fuera de plazo. Y ahí entonces, cuando vienes al abogado, tú que le dices, pero si ya está fuera de plazo, no puedo hacer nada. Y aunque presentes un recurso, si ya la solicitud se presenta fuera de plazo, es una inadmisión a trámite. Entonces, hay que mejor buscar con tiempo una asesoría especializada para evitar estos errores. O estar seguro Estar seguro, de los conocimientos que tú tienes, de lo que tú puedes hacer y de que puedes llegar hasta. efectivamente, yo tengo muchos clientes que ellos mismos se han hecho su trámite de nacionalidad y sin problema. Pero ahora, si no sabes cómo hacerlo, qué documento aportar, cómo subirlo, aquí todo es electrónico a día de hoy. Mi consejo, pues acude a una persona que tú sabes que lo va a hacer bien y que no vas a tener un requerimiento. O si tú no estás al tanto de las notificaciones, porque hay veces que le llegan la notificación y no se entera. Y hay unos plazos para abrir esa notificación. Si tú abres posterior esa notificación, Ya no. archivo. ¿Cuál es su visión sobre la política migratoria hoy en día? Pues bien, considero que la inmigración es una cuestión importante que todos los países tienen que pensar en ellos. Y es que hoy en día la economía es globalizada, hay mucho movimiento, afluencia de personas de un país a otro, por lo cual no pensar en una inmigración es una cuestión que todo partido político tiene que tener en cuenta. Ahora, tiene que ser algo reglado, algo de manera progresiva, no masiva. ¿Por qué? Porque es que hoy en día necesitamos un trabajador y si aquí no lo hay y tiene que venir el extranjero porque necesita trabajar y a la vez levantar la economía de otro país, pues bienvenido todos esos extranjeros. Y es que si hoy estamos hablando de que hay un nuevo reglamento, de que eso de 3 años se baja a 2, de que el contrato de trabajo incluso puede ser con un contrato de 20 horas, estamos hablando de que de alguna manera el gobierno está pensando en la situación de esas personas que se encuentran en situación irregular en España para regularizarle y de esa manera entren al cauce legal y ayuden a la economía española, por lo cual es importante tenerlo en cuenta y más en Baleares que vivimos del turismo donde también el trabajador, muchos suelen ser de origen de otros estados que no son parte de la Unión Europea. Está claro. Además, la inmigración toda la vida ha sido algo, bueno, de hecho, ¿cuántos españoles emigraron hacia Cuba, hacia Latinoamérica? ¿O cuántos americanos han emigrado? En fin, creo que el mundo hoy en día hace mucho eh, ha estado fortalecido y se ha ido creando gracias a la emigración. Sí mismo, por lo cual el no hablar de ella, el coger y dejarla apartada, no creo que sea lo más coherente para cualquier estado. Bueno, es posible dialogar de algún caso exitoso que haya manejado y qué lección se puede aprender de él. Pues bueno, a ver, he tratado de buscarte algunos casos recientes para que sea algo del día a día. Y aquí tenemos 2 sentencias. Voy a hablar de una. La primera es del Contencioso Administrativo 1 de Palma, una sentencia del 16 de abril del 2025. Flequecita. Este caso ha sido muy interesante y les explico. Es el supuesto de una persona extranjera que tiene aquí un matrimonio, solicita una residencia como familiar de comunitario y residencia que le es aprobada. Pero al cursar del tiempo, creo que fueron 3 años, le llega una extinción de ese permiso de residencia porque tiene una expulsión en otro o una prohibición de entrada, porque ya no eres expulsión, sino una prohibición de entrada en otro estado de la Unión Europea. El tener una prohibición de entrada en otro estado de la Unión Europea no es de por sí solo una causa de denegación de la residencia en España. Y esto ya se ha sentado en otras sentencias, es decir, por lo cual ya forma parte de la jurisprudencia. Y claro, cuando yo me di cuenta de que automáticamente le habían
extinguido la residencia de ese cliente sin valorar que no tenía antecedentes penales en España, que estaba completamente integrado, que su vínculo con esa persona de nacionalidad española continuaba y solamente por la mera existencia de esa prohibición en otro estado, pues me parecía que era injusto. Y realmente, es decir, en este caso el juez nos ha dado la razón, que la administración no actuó conforme a derecho y que esa extinción, esa resolución de extinción se tenía que anular. Por lo cual es algo interesante que, bueno, me siento muy, muy contenta por el cliente, el que hayamos podido lograr el que él continúe aquí con su vida, con su residencia y que pueda continuar con su trámite de nacionalidad, porque incluso el que le extingan una residencia no permite que si ya tienes un trámite de nacionalidad, que eso pueda salir bien. Siga. Claro. Otro caso, y este va un poco más enfocado para los visados de trabajo en Cuba. Les explico, ¿qué nos ha sucedido? Que tenemos muchos casos donde la Oficina de Extranjería, en este caso en las Islas Baleares, la de Palma, pero puede ser cualquier oficina de extranjería de España, dicte una resolución aprobando ese permiso de residencia y trabajo a ese trabajador extranjero que va a venir a España a trabajar. ¿Y qué nos encontramos? Que cuando ese trabajador va a pedir el visado en el país de origen, le es denegado el visado supuestamente porque actúan en fraude de ley y que no vienen a trabajar a España, sino como una manera de llegar a España porque aquí tiene a un familiar directo. Entonces, es que en varios casos hemos explicado que al final ese trabajador, una vez que llegue a España, tiene que trabajar. Eh, Si no, ¿de qué va a vivir? Efectivamente, si ya yo le estoy dando que ya viene con un contrato, con una empresa que le garantiza todos los derechos al trabajador, ¿por qué tenemos que suponer más allá de que esa persona no va a venir a trabajar con la empresa y está actuando en fraude de ley? Actualmente en estos casos se están haciendo entrevistas personales y en este caso se hizo la entrevista personal a mi cliente. Tras la entrevista, yo vi las respuestas cuando el expediente administrativo a mí me llega una vez que interpongo el recurso, porque este recurso es del Superior de Justicia de Madrid. Cuando un visado es denegado, se interpone un recurso contencioso al Superior de Justicia de Madrid. Cuando me dan traslado el expediente y yo veo la entrevista que el consulado le hace a mi cliente contestó todo de forma correcta. Entonces, ¿por qué voy a suponer algo si ni de la entrevista podemos llegar a esa conclusión? Pues igualmente, en este caso, el juez estimó el recurso presentado, anula esa resolución de denegación de visado del consulado y ahora, una vez firme, pues mandará al consulado para que conceda a esa persona el visado, pueda entrar a España y pueda comenzar a trabajar con la empresa. Por lo cual, esto es muy importante porque hay muchas denegaciones en los consulados. Es verdad que el consulado, en virtud de la ley, lo puede denegar, pero siempre que hay un fundamento. Bueno, Hani, ha sido una conversación, yo creo que muy, muy provechosa. Eh, yo creo que una conversación que traerá como consecuencia nuevas preguntas, Sí. quizás nuevas entrevistas, y traerá, yo creo, como consecuencia un poco con una avalancha de personas interesándose en, en este tema de la nueva política migratoria en España. Eh, Te quiero dar las gracias por habernos facilitado esta entrevista a nuestro programa, a Voces de Mallorca, el magazine de Fernando Asín, y espero que todos aquellos que vean y escuchen este vídeo, pues estén un poco más enterados de la situación actual de la política migratoria en España. Y espero que en la medida que tú vayas actualizándote, me dé la posibilidad nuevamente de entrevistarte y nosotros un poco que aclarándole a los demás de esta situación de la política migratoria. Pues el placer también ha sido mío, el estar aquí contigo, el conversar un poco
Y bueno, sí, yo creo que esta entrevista debe tener una segunda parte porque la ley aún no ha entrado y tenemos que luego puntualizar esas cuestiones que a lo mejor hoy yo no he podido concretar a ciencia cierta cómo serán. Más adelante veré y decir, pues aquí ya hemos tenido casos en el despacho y se va a realizar de esta manera. Entonces, un poco hoy hemos explicado a manera de información, pero luego es igual, siempre aconsejo sentarse con una persona que conozca de su caso, que cada caso no es igual aunque se parezca y pueda orientarle con más detalle enfocado a cada uno de los clientes. Y es por eso que una de las cuestiones que yo me gusta es la entrevista personal con el cliente. Ese primer contacto es fundamental, porque ahí yo un poco voy escuchando y dirigiendo por dónde considero que es mejor llevar ese cliente y qué documento entonces necesito, por lo cual ese primer contacto que yo tengo con el cliente, donde incluso le doy una nota con todo lo que me tiene que traer, para mí es fundamental y aconsejo pues a todos que igual siempre busquen esa entrevista personal con un abogado a la hora de presentar una solicitud. Si alguien quisiera contactar contigo, ¿por dónde sería, cuál sería la vía más factible o la más fácil? A ver, yo tengo un número de teléfono, en este caso, pues 633-1650-81. ¿Qué es lo que sucede? Que me gusta más en el WhatsApp, ¿por qué? Porque es que atiendo clientes por la mañana y por las tardes. Entonces, si de momento me han llamado, no he podido coger el teléfono, siempre más adelante yo puedo leer ese mensaje, contestarle al cliente y darle una cita presencial para conocer en detalle su caso, escucharle y un poco orientarle por donde yo considero que ha de presentar su solicitud. Entonces, en ese caso, me pueden dejar un mensaje y yo paulatinamente iré contestando poco a poco cada uno de ellos. ¿Me repiten el número? Sí, el número sería 633-1650-81. Pues muchas gracias, Dani. Pues bueno, gracias a ustedes. Y para mí ha sido realmente maravilloso y ya estaremos nuevamente en contacto cuando tú así lo decidas, cuando ya tengamos cositas nuevas que hacerle a la doctora. Creo que es mejor esperar unos mesecitos a que la ley camine y vemos cómo entonces se desarrolla todo. Incluso te comentaba que ahora, creo que es el día 13, voy en el Colegio de Abogados, que vamos a tener directamente pues así como una charla con especialistas de la Oficina de Extranjería. Y ahí también vamos a poder puntualizar muchas cosas de la ley, por lo cual un poquito más adelante podemos volver a hablar. Puedo decirte mi experiencia en relación a esa conferencia, igualmente en la práctica de la presentación de los primeros expedientes. Bueno, mis queridos seguidores, espero que esta pequeña conversación que hemos tenido Han y yo les sea de mucho valor, sobre todo muy informativa y que a partir de ahora sepan dónde tocar la puerta para que sus procesos sean lo más efectivo posible. Muchas gracias. Nos vemos pronto.